Para ese efecto la U tuvo en los 80 una época muy importante, además con jugadores muy importantes. Que de repente uno haciendo memoria dice, Leguía en la U, años 80, era un recontra mega crack. Tapaba Quiroga. O sea, estamos hablando de... Percy Rojas, que ahora estuvo acá. Percy Rojas. Estuvo Percy acá. Tenía jugadores mundialistas en el equipo. Y no siempre se puede decir eso, ¿no? Sí, no quería... se me pasó en la primera entrada mencionar a Roberto Chale, que no la está pasando bien, que está delicado de salud, que si no está viendo el programa estoy seguro que mañana de repente alguien de su familia se lo podrá mostrar, porque Roberto es de esos... como hoy día le toca a Ferrari, que fue futbolista y fue campeón como futbolista, y hoy día le toca desde otro lugar, el dirigencial, pero no como técnico, no es muy común que existan personas vinculadas a un club que hayan logrado el éxito desde dos roles. Uno, el de jugador, y en este caso el de Roberto como entrenador, ¿no? Como un entrenador. O sea, hoy día se hace historia porque se cumplen 100 años. En su momento Alianza los cumplió, algún día Cristal los cumplirá, y un aniversario 100 es el más emblemático de la historia de un equipo o de algo, ¿no? El primer centenario. Cienciano los cumplió también en el 2001, así que... Melgar también. Melgar también los cumplió. O sea, ahora la U se suma a esta realidad centenaria con una historia impresionante de títulos y sobre todo... No solamente del hecho de ganar, ¿no? Porque ganar, digamos, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es todo el arrastre cultural que un equipo de fútbol eventualmente puede significar para una población, ¿no? Y lo más importante de la U es que parte de la cultura del Perú. Y me parece que eso es lo que se valora, más allá de que fuiste campeón tantísimas veces o fuiste muchísimas veces a la Copa Libertadores o lo que fuera, ¿no? Me parece que lo que es la inserción en la cultura del país es lo que lo releva, lo que lo revela como un equipo histórico para el Perú. Llegó un momento para el hincha soñado, ¿no? Los toma la celebración del centenario como vigentes campeones, como vigentes ganadores del torneo de apertura, con muchas posibilidades de poder conseguir el bicampeonato, más allá del análisis del último partido y del último tramo. En el balance los toma en un momento ideal para festejar una fecha especial. Y me parece una gran idea la que ha tenido la institución, la dirigencia, de poder convocar a aquellos personajes que cada uno con su granito de arena, algunos con un poco más, otros de repente con menos tiempo, han ido construyendo entre todos la historia universitaria. Y recordarlos, conmemorarlos en vida, genera que el sentido de pertenencia siga creciendo. Sin sentido de pertenencia, sin identidad y sin respeto a los ídolos, es muy difícil que el legado crezca, que justamente todo es intangible, se pueda fortalecer. Fiestas como esta, con presencias como esta, acaba de pasar don Jorge Nicolini, 9 años presidente de la institución, múltiple campeón, además un caballero, recordado no solamente por sus títulos, sino por su condición humana, por su calidez humana. Pasó por aquí, con 81 años, ha dado unas palabras. Por su generosidad y por su desprendimiento para con el fútbol, ¿no? Tal cual, porque él fue muy hincha, él es muy hincha, e hizo bastante por Universitario, como tú dices, con desprendimiento. Entonces, cada una de estas figuras, cada una de estas personas que tienen un valor para la institución, además de la cantidad de hinchas que han llenado hoy día la cancha, como lo vienen haciendo hace mucho tiempo, genera que el día de hoy se fortalezca eso, de identidad del club. Coincido con mucho de lo que decían Michael y Pedro, lo venía pensando en lo previo, este tema de la importancia de Universitario dentro de lo que es el Perú, de la historia, de la cultura, de la idiosincrasia del peruano. La U es una parte muy grande de la historia deportiva, pero también de la historia social y hasta en algún plano económica y cultural porque el fútbol es eso, el fútbol está metido en las venas del peruano en general, y la U, no solamente en Lima, sino en todo el país, es muy, muy seguido, tiene muchos hinchas, y probablemente está en el momento más importante de su historia con respecto a la participación del hincha presencialmente con el equipo. Nunca en la historia la U llevó tanta gente a los estadios como el año pasado y este año. Llenos permanentes. Este estadio hoy en día convoca 40.000 personas y hay poca gente. Esos promedios, créanme que no son los normales. A mí me ha tocado venir hace 4 o 5 años acá al Monumental y habían 5.000 personas. Y lo que está ocurriendo el día de hoy es un fenómeno que lo recibe Universitario en el año de su centenario, y además en un momento de cambios para bien institucionalmente,
con un liderazgo marcado de Ian Ferrari, que es polémico, que no le gusta mucho a sus rivales, que en muchos casos hasta puede cometer errores, pero que avanza, que va para adelante, que le demuestra un amor al club enorme y que el hincha de la U lo saluda y lo acompaña de verdad. Y creo también esta parte de la historia que decía Michael, a mí me parece importantísima, porque hay mucha generación nueva, mucho hincha muy joven de la U, mucho niño, mucho adolescente o muchos chicos que cuando vienen a estos eventos y empiezan a mirar qué es lo que ha pasado en este club y quiénes han pasado por este club en una década, por ejemplo, como los 70, en que la U supo jugar una final de Copa Libertadores, supo ser semifinalista de la Copa, o en los fines de los 60, cuando fue a Argentina y le ganó a River, a Racing en 48 horas, o en los 90, cuando salió bicampeón, o finales de los 90, cuando salió tricampeón, épocas en las que Universitario había formado equipos que hicieron historia y equipos que han quedado en la historia. Es importante saber quiénes fueron, quiénes estaban detrás de esos equipos, desde lo dirigencial, desde la dirección técnica y por supuesto en la cancha, ¿no? De acuerdo, es un poco lo que te mencionaba en cuanto a lo generacional, que digamos, los más jóvenes puedan también conocer hoy, esta noche, en esta noche eterna, a través del relato de sus padres, a través del comentario, de la conversación que puedan tener con los que vieron a un Germán Leguía, por ejemplo, que hoy también está aquí, ¿no? Lo que lograron esos jugadores, lo que lograron esas figuras. Porque cuando el hincha se manifiesta, ¿no es cierto? Y viene y dice, yo no acompaño a un hombre, yo no acompaño a una figura, yo no acompaño a un protagonista, acompaño a una institución que trasciende los nombres, pero cada uno de esos nombres construyó la institución. Exacto. Cada uno de esos nombres que ha desfilado hoy día por aquí, me parece que van a seguir desfilando, construyeron la institución. Ninguno más importante que el todo, pero todos muy importantes para que se genere ese todo. De acuerdo. Michael Jordan, en este documental del que hemos hablado muchísimo tiempo, habla de que uno no debe olvidar que hubo gente detrás, antes que uno, construyendo y poniendo los cimientos para lo que uno está logrando en su propio presente, ¿no? Eso es importante no olvidar nunca, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los aspectos, y creo que hoy se está demostrando. Sí. Y un poco remontándose a la historia más reciente, porque claro, nosotros podemos referenciar lo que fue en cierto momento Toto Terry, Chumpitas, por supuesto Lolo Fernández, ¿no? cuyo monumento está acá justamente con nosotros, hablando de la historia reciente, de la época de cambio, de cuando entra la televisión, de cuando masivamente el fútbol se comenzó a situar en un lugar distinto. La U supo sostener con sus equipos y con sus títulos justamente esa capacidad de ganar, ¿no? Decía más temprano, ganarlo es lo más importante, más allá de que también tenga su nivel de importancia. Y me parece que en los años 80-90 la U tuvo una época para analizar. No quiero profundizar en el tema, pero sí fue una época muy romántica de la U. Muy romántica. Y te voy a decir por qué, aunque sea odioso mencionarlo. En los años 80-90 fueron los años, y esto me van a disculpar por la comparación, me estoy metiendo en un terreno peligroso de repente, pero me gusta decirlo porque es real. En los 80-90 se producen dos cosas. Primero, la reaparición o la, digamos, la irrupción a lo grande de Cristal. Cristal fue creciendo años 80-90. 90 ni te digo. 90 multiplicó exponencialmente su cantidad de hinchas. Pero creció en los 80. Y en los 80 justamente fue la época que Alianza no ganaba. No podía ser campeón. Entonces fue una afirmación de la identidad de los cremas muy importante. Porque muchos pudieron subrayar su hinchaje en esos años de crecimiento, donde se daba que la U solía campeonar. Estamos hablando del 85, 86, 85, 87, 90, 82 también. Fueron muchos títulos en los 80, no olvidando que en los 70 la U no campeonaba. Por eso hago la comparación. En los años 70 Alianza campeonaba, Guaral campeonaba, Cristal campeonaba, pero la U no. Y los 80 supuso el renacimiento de la U. El inicio de los 70 es muy de la U, con la final de la Copa Libertadores en hasta el 72. Ahí, y ahí corta hasta el 74 que sale campeón. Y después ahí tiene corta. una sequía fuerte porque incluso muchos de mí se van a jugar afuera y después cuando vuelven no vuelven a la U sino vuelven a Cristal. Correcto. Y en los 80 la U retoma ese camino ganador y eso supuso un crecimiento importante a nivel de hinchaje. Ajá. No olvidemos que los hinchas, o sea, los equipos por más tradición que tengan, también necesitan ganar, evidentemente, ¿no? De hecho, Cristal tenía un hinchaje
una cantidad de hinchas determinada, 80-90, y a partir de ganar, creció exponencialmente. Entonces, para ese efecto, la U tuvo en los 80 una época muy importante, además con jugadores muy importantes. Que de repente uno, haciendo memoria, dice, Leguía en la U, años 80, era un recontra mega crack. Llamaba Quiroga. O sea, estamos hablando de... Percy Rojas, que ahora estuvo acá. Percy Rojas. Estuvo Percy acá. Tenía jugadores mundialistas en el equipo. Y no siempre se puede decir eso, ¿no? Sí, no quería, se me pasó en la primera entrada mencionar a Roberto Chale, que no la está pasando bien, que está delicado de salud, que si no está viendo el programa estoy seguro que mañana de repente alguien de su familia se lo podrá mostrar, porque Roberto es de esos, como hoy día le toca a Ferrari, que fue futbolista y fue campeón como futbolista, y hoy día le toca desde otro lugar, el dirigencial, pero no como técnico. No es muy común que existan personas vinculadas a un club que hayan logrado el éxito desde dos roles. Uno, el de jugador, y en este caso el de Roberto como entrenador, ¿no? Como un entrenador importante, parte del tricampeonato del 98, 99, 2000, y luego también volvió a ser técnico en otra época importante cuando la U lo necesitaba, y creo que ganó una apertura. No termina saliendo campeón nacional, pero gana la apertura del 2016 cuando jugaba Ruidía, jugaba Flores. Entonces, y como jugador fue tremendo jugador, además muy identificado con la U. A mí me tocó una vez en los 80, mediados de los 80, estar en el Estadio Nacional y ver a Chale en uno de los primeros, si no el primer partido que dirigía el Gato Cuellar como técnico de la U, y Roberto era muy cercano al Gato, lo quería mucho, y estar cerca a él en la tribuna, y Roberto se le salían las lágrimas de ver al Gato, que iba, creo, debutar como técnico de la U. ¿Año 90? No, 85 por ahí. Ah, mira, ya. 86, no me acuerdo exactamente la fecha, pero una persona con el sentimiento muy metido de la U, y que además el hincha de la U lo valora y mucho, ¿no? Y así podríamos hacer un recuento de muchos nombres que han pasado. Ya que entraron, termina Michael. Un dato de Chale, que Chale fue el entrenador de Universitario el día que se inaugura esta cancha. Claro. Dirigía la U en el año 2000 cuando se inaugura, ¿verdad? Hacía dupla con Lucho Reina. Sí. Cuando enfrentaron a Sporting Cristal. Chale un día... La campaña del récord de puntos. Claro, hizo 100 puntos en el año, una cosa de apertura y clausura. Ahí no hubo final, porque ganó apertura, ganó clausura, y ganó, también había ganado el título 99, en Matute en este caso. Chale era un personaje, digamos, de esos que muy orgulloso de ser de la U. Ahora vamos al corte, pero Todavía tenemos tiempo. Yo lo veía muy... claro, Cuellar fue campeón en el 90, pero empezó a dirigir la U bastante antes. Y bueno, Chale tenía mucho orgullo de ser de la U. Claro. Es bueno decirlo, no solamente jugó, estuvo, fue ídolo, sino que él tenía mucho orgullo de haber sido integrante de la U, porque te contaba con mucho orgullo justamente que la U en cierto momento, con él en la cancha y con gol anotado en la cancha de Racing, la U le ganó a River y a Racing en 48 horas, 2 partidos consecutivos de la Copa Libertadores la misma semana, con Chale de protagonista. Es increíble que la U no haya jugado esa final de Copa. Esa final de Copa, porque esas semifinales eran distintas, son en un formato más largo, y creo que pierde la posibilidad en algunos partidos de local la U, porque suma los puntos jugando como visitante, ¿no? Roberto ha sido una parte de la historia de la U muy grande, ¿no? Y muy presente, sobre todo en muchas etapas. Incluso con esto que es tan simbólico, que es que en un momento determinado dirigió Alianza. Y fue a dirigir Alianza en un momento que Alianza no estaba comprometido con el descenso, pero estaba haciendo una campaña muy mala, y si seguía en ese ritmo podía en algún momento verse complicado. Me parece que fue en el 2006 que va a dirigir Alianza. 2006 es poquito después, creo. Fue en el 2005, cuando se había ido Insúa, que era el técnico que arrancó el torneo. Luego hay una especie de... Claro, porque yo me acuerdo que uno de los primeros partidos que dirige es contra Cristal, dirigido por Chemo. Irónicamente, en un Cristal Alianza con Chemo y Chale de entrenadores, con todo lo que eso significa. Y me acuerdo clarito que el hincha de Alianza lo tomó bien, porque Roberto entró con mucho respeto por Alianza, sin nunca dejar de aceptar su realidad como ídolo y como figura representativa de la U. Pero fue un momento en el que había que agarrar ese fierro caliente, como se dice, ¿no? Era muy bueno comunicando también. Es muy extraordinario. Era bueno de los mejores declaradores de la historia del fútbol. De los mejores declaradores. Chale era, para comunicar en otra época donde no habían conferencia de prensa, era extraordinario cuando venía caminando y la prensa se le arrimaba y le metía micro literalmente,
y era muy espontáneo. Sabía torear muy bien. A ver, No. Zambito, pregunta, pues. No, y tenía Mira, si no pregunta, tenía una te virtud, explicaba. Roberto, que es bien importante, que es tenía una gran memoria y sabía algo de cada uno. O sea, si venías tú y le decías... O de un medio, ¿no? O de un medio, ¿no? No, tú, cuidado que usted es esto, cuidado que... O sea, era de los que te mandaba así... Tenía tonticucho. Claro, Tenía claro. Declaraba como jugaba, ¿no? Claro. Declaraba como Claro. jugaba. desparpajo, Pícaro, desparpajo. conchudo, Sí. Miren, rápido, espontáneo. Fuera de cámaras, Chale es maravilloso. Sí, claro. Le mandamos un abrazo grande, Sí. delicado de salud, a él y a la familia, porque jugando y conversando tenía cosas parecidas. Era muy creativo, muy espontáneo. Y muy con esa, conchudo esa para ciertas picardía que le gusta al hincha de la U, ¿no? Porque la picardía está entendida desde varios lugares, ¿no? El hincha de Alianza, por ejemplo, también le gusta el jugador pícaro, pero el pícaro desde la habilidad, desde el hincha de la U le gusta el jugador pícaro para sacar un poquito de ventaja, para saber cómo manejar un árbitro, como para saber cómo manejar una situación de conflicto que se puede dar en determinado momento de un partido, para tener eso que tuvo Chale en la Bombonera de tirarle la pelota en la cabeza a Rulli y no hacerse expulsar, porque tirarle la pelota en la cabeza a un rival lo puede hacer cualquiera. La cosa es hacerla en ese escenario, en ese lugar y que encima no te expulsen. Y lo mejor, ¿sabes qué fue? Además, Cuando le pone la pelota en la cabeza a Rulli, que es una historia larga, para que entrar en ella. Fíjate cuando le pone la pelota en la cabeza, cómo camina luego de ponerle la pelota en la cabeza, como si no hubiera pasado nada. Habían 50.000 argentinos recontramentándole la madre, pero cuando él lo hace, Además eran amigos. no es que lo hace... Bueno, de hecho Rulli jugaba en Racing cuando la U le gana a Racing. amigos, Claro. eran conocidos, Sí. ¿no? Jugaban seguido. Pero le pone la pelota y sale caminando como en el barrio, ¿no? Un día Chale lo vi en el Lolo Fernández, había una sala de trofeos en el Lolo Fernández, antiguamente había una colección de trofeos allí en el estadio, y un día justamente para un aniversario de la U me pasó un reportaje con ex cracks de la U. Dentro de los varios estaba Chale y Toto. Y cuando Chale ve la sala de trofeos y mira, ¿no? 1906 tanto, 1906 tanto de nuevo, o sea, su época. Toto, no hay ninguna de tu época. En los 50 no ganaban. Pero He tenido que venir yo para llenar el... Pero es que Toto salió campeón una sola vez. Toto Terry. Toto salió campeón, creo, me parece... Una sola vez. Una sola vez. Cuando llega Chale comienza a ganar seguido. Claro, claro. Es verdad. Oiga. Pero le decía a Toto con mucha picardía, era su pata. Que también tenía eso. Toto Terry era muy rápido, muy vivo. Era un tipo muy también de tener esa facilidad de palabra y esa capacidad de... Ya que entraron a la historia y dado que Michael lo mencionó, me parece importante hacerles la pregunta sobre esta figura del presidente que tenía don Jorge Nicolini, que acaba de pasar por acá y estuvo en esta celebración, porque lo que se conoce de él era de un señor, un caballero, con los principios muy bien ubicados, y además les hablaba yo de la generosidad y el desprendimiento que tenía para con la U, que en muchos casos era de cuestiones de apoyarle económicamente. Sí, porque eran otras épocas. Desde la suya, pero es una figura que hoy en era día... la época del mecenazgo en el fútbol. Exacto. Claro. Hoy es una figura del presidente que hoy en día podría ser, para los más jóvenes, difícil de comprender. ¿Cómo la ubicarían? Y mira, yo le doy un valor a Nicolini por algo que... Yo cuando empecé de periodista, él era presidente. Luego él deja la presidencia, yo seguí de periodista. Nunca lo pude entrevistar, nunca tuve un acercamiento. O sea que hablo desde la neutralidad. Nicolini tenía, era un caballero. Te dabas cuenta en 2 segundos. Y dentro de esa caballerosidad, mira lo que te voy a decir, su discurso era tan distante al de este tiempo que conmueve. Si tú ves hoy día cómo se comunican las distintas dirigencias, no digo la de la UNI, las diferentes dirigencias del fútbol de Perú, siempre buscando dónde falló el otro para hacerlo vía comunicado, notar, dónde puedo reclamar, dónde puedo pedir los puntos, dónde puedo hacer esto, dónde puedo en mesa, dónde puedo decir algo que ofenda al otro. Hoy día es tan de uso común que las directivas o los administradores declaren en esa línea, que a mí me conmueve recordar a Nicolini, porque era un señor. Sí, pero cuando... Lo que me hablaba a mí, Ramón. Pero cuando se tuvo que llevar al capitán de Alianza, Está no lo bien, dudó. pero A claro, lo que voy. Es verdad, el que se llevó al capitán de Alianza, que era Reynoso, Claro. fue Nicolini, pero también tuvo que ver con que Reynoso quería ir a la U. No, está claro. fue que le sacó a un pero- jugador, no pero- fue que le afanó, no, Sí. Reynoso te lo dice. Él te dice que él quería renovar con Alianza en realidad, pero que cuando hizo la negociación con su papá, le ofendieron, o sea, lo ofendieron con la cantidad porque no habían hablado de eso, y en esa ofensa, en ese despropósito, entró la U sabiéndolo descontento y le ofreció, lo invitó y él vino. O sea, no fue que
hubo una especie de robo de jugador. Pasó eso también. En la línea de lo que dice los dirigentes y ese contraste, no te tienes que ir tan lejos, ¿no? Ahora la cosa se ha convulsionado, es lamentable, ¿no? ¿Cómo funciona? Lamentable. Creo que resta y no suma en una época donde tendrían que estar enfocados o ser conscientes de que de otra manera podrían contribuir, entre los más grandes sobre todo, a que el fútbol peruano crezca y mejore. Pero no hay que irnos tan lejos porque inmediatamente después de que deja el cargo Nicolini, asume Alfredo González. Correcto. Y el contraste de manejo. Bueno, de hecho, coincidieron en una época. Coincidieron en una época. Muy grande. Alfredo era miembro de la directiva de Nicolini. Creo que en segundo incluso, plano, pero lo era, ¿no? Creo que incluso hasta en un momento presidente de la Comisión de Fútbol Sí, o sea, tenía presencia y por eso fue algo natural que pudiera ser presidente. De hecho, la transición y el proceso de este estadio tiene que ver también con esos la nombres. relación. Claro. El proyecto empieza con Nicolini. Exacto. Tengo entendido que la 22 del Puma Carranza, como para matizar temas, tiene que ver con Nicolini. Nicolini, entiendo, colecciona autos clásicos, pero también tenía, me parece, autos de carrera en cierto momento. O sea, por ejemplo, 6 horas peruanas. Claro. Él intervenía, no manejando, pero con un auto pero creo que hasta manejaba en algún momento, me parece. No estoy seguro, pero tenía un auto que era el 22. Ah, sí. Entonces, eso llévalo a la historia del equipo. Y Carranza, que era un poco el que irrumpía en el 85 como jugador del primer equipo, por el 22 del carro de Nicolini, se puso en la 22. Así fue la historia de Carranza y la 22. O sea, por Nicolini.